El periodismo forma parte esencial para ejercer la democracia en el mundo. Actualmente esta profesión enfrenta una contradicción. Por una parte, las sociedades abiertas que con la polarización mediática refuerza y alimenta las infraestructuras internas de las sociedades, que concluye con la satanización de la labor periodística, y por otra, los regímenes dictatoriales que controlan a sus medios y sus plataformas mediante métodos de censura e incluso persecución de líderes del gremio mientras libran guerras de propaganda. Solo en 2021, 56 asesinatos fueron registrados por el Observatorio de Periodistas Asesinados de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. 2/3 se produjeron en países que no sufren conflictos armados. Afganistán y México fueron los países más peligrosos para ejercer la profesión periodística en 2021, con 12 y 10 asesinatos respectivamente. Durante este año, los continuos riesgos a los que se enfrentan los periodistas en su labor informativa diaria continúan, esta vez marcados por un contexto bélico entre Rusia y Ucrania que ha dejado un saldo de decenas de víctimas. Hoy es día, pero vamos a revisar también cuál es la situación de los periodistas en el mundo. Es así, Trina, vamos a ver y a contextualizar cómo está la situación de los periodistas en todo el planeta, esto ante diferentes dificultades que se presentan y además contextos bélicos como los que vemos hoy en Europa del Este y ya en países que estaban en conflicto desde hace varias décadas, otros que vienen luchando con insurgencias en sus territorios. Así comenzamos esta emisión de Noticias Globovisión Internacionales. México se mantiene como uno de los peores países para ejercer la profesión del periodismo y además donde los mecanismos de protección se ven desbordados o son ineficientes, con una cifra alarmante de asesinatos. Más de 150 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 en México y solo una fracción de los crímenes han resultado en condenas. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 33 en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016 en Veracruz, ha sido el más letal para los comunicadores, con 18 periodistas asesinados. Dicho estado tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas, con 31. Las víctimas suelen ser reporteros que trabajan para los medios locales en estados cargados de violencia, muchos de los cuales combinan el periodismo con otros trabajos debido a los bajos salarios. Cubrir ajustes de cuentas de narcotraficantes y denunciar la corrupción o sus vínculos con partidos políticos y fuerzas de seguridad deja a estos reporteros a merced de sicarios. Estados Unidos y el Parlamento Europeo han instado a México a garantizar una protección adecuada para los periodistas tras la reciente serie de asesinatos. Durante el desarrollo de este año se ha mostrado como un año fatídico para el gremio del periodismo en México después de casi 6 meses. En el país han ocurrido 11 casos de periodistas asesinados. Y esto que nos comentaba José Enrique sobre el asesinato de los periodistas, que como veíamos van al menos 11 periodistas asesinados en México, provocó una importante ola de protestas en varias ciudades de México, que en medio de investigaciones además que continúan sin esclararse. Se reportó la muerte de Luis Enrique Ramírez, columnista del diario El Debate, que fue asesinado en el estado de Sinaloa, en el noreste del país. Una semana después, 2 periodistas fueron asesinados en el estado de Veracruz, en el este de México. Y de acuerdo con lo informado por la Fiscalía Estatal Yesenia Moliendo, la directora del portal de noticias El Veraz, y Sheila García, reportera del sitio, fueron víctimas de disparos en el municipio de Cozoleaque. Tras algunas pericias, las autoridades apuntaron que en medio de sus investigaciones no hallaron elementos que indicaran que en alguno de los casos se presumiera alguna asociación de los hechos con la labor periodística que cumplían las víctimas. Por su parte, los grupos de derechos de los medios de Reporteros Sin Fronteras y también el artículo 19, la organización, expresaron que se encontraban recopilando información sobre estos asesinatos. México está en un camino de uno de los años más mortíferos ahora para la prensa, lo que ha provocado llamados a grupos de derechos humanos para que las autoridades pongan fin a una cultura de impunidad.
Y por otra parte, organizaciones han expresado su preocupación ante la posición fijada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante el alza de violencia contra profesionales de la comunicación. De acuerdo a algunos organismos internacionales, los discursos del presidente López Obrador calificando de mercenarios, opositores, conservadores y defensores de la mafia del poder a todos aquellos comunicadores que han criticado su administración afectan directamente al gremio. Y en este sentido, el director de la ONG Artículo 19 señaló que los ataques contra la prensa son considerados como una irresponsabilidad política, ya que en vez de hacer un llamado a la paz, lo que hace es generar un contexto hostil entre ambas partes. Por su parte, la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras evidenció que la colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado es una amenaza latente a la seguridad de los actores de la información y la libertad de prensa. Y como lo mencionábamos al inicio de la programación, decíamos que México y también se han visto más afectados por la libertad de prensa. Y también vamos a revisar cuál es la situación entonces que sucede en Afganistán con respecto también al papel de la mujer. Y es que luego de un decreto aprobado por el jefe supremo de los talibanes que ordenó a las mujeres a cubrirse de pies a cabezas, incluyendo el rostro, las presentadoras de los principales canales de televisión afganos salieron al aire cubriendo sus caras. Luego de conocerse la medida, una decena de mujeres, la mayoría con el rostro descubierto, protestaron en las calles de Kabul contra la decisión de los talibanes. Durante los primeros días, los presentadores de los principales medios televisados salieron al aire sin cubrirse el rostro, desafiando la orden de los talibanes de disimular su apariencia y someterse así a la interpretación del grupo respecto al Islam. Sin embargo, su oposición no duró más de 3 días, ya que se vieron obligadas a cumplir con la ley. De la misma manera, los hombres se colocaron una máscara negra en solidaridad con sus colegas. Un trabajador del medio local señaló que en los programas de información en directo o en emisiones políticas llevarían sus máscaras como una forma de protesta. Y desde la llegada del poder del grupo radical a los canales de televisión, ahora se han visto o se han dejado de transmitir series y telenovelas protagonizadas por mujeres. Parte de lo que está sucediendo, como veíamos en México, también en Afganistán, pero vamos a revisar cuál es el reporte de Reporteros Sin Fronteras que nos dice cuáles son esos países que se encuentran mejor o peor, y ya lo tenemos en pantalla, José Enrique. Vamos a ver que, por ejemplo, la situación buena se encuentra en Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia y Finlandia, que son modelos de la democracia y la libertad de expresión. Es así, Trina. Y en otra categoría que ubica Reporteros Sin Fronteras en una situación más bien buena, están entre estos países Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. También en una situación difícil para ejercer el periodismo y también la situación de libertad de prensa están otros países como Mali, El Salvador, Bolivia, México y Colombia. Y una situación muy grave se encuentra Bielorrusia. Recordemos que el año pasado se llevaron a cabo distintos enfrentamientos por Alexander Lukashenko, que resultó con un nuevo mandato. Azerbaiyán, también Rusia, Afganistán, como lo mencionábamos durante la programación, Pakistán, y también se encuentra China, por cierto. Vamos a seguir revisando información con respecto a esto, pero vamos a ir a Panamá inmediatamente, donde son exactamente las 10:42 para revisar los detalles de otras informaciones que tienen que ver con que Panamá recibe lo que es el primer lote de Paxlovid, un tratamiento contra el COVID-19, producido por la empresa farmacéutica Pfizer, y hasta ahora hacemos un contacto con nuestro corresponsal en Panamá, Ángel Velázquez. Muy buen día para todos. Efectivamente, Panamá es el primer país de la región en adquirir Paxlovid para el tratamiento contra el COVID-19. El Ministerio de Salud del país, junto con la Administración de Medicamentos, han recibido 15.000 de 25.000 dosis de Paxlovid para el tratamiento temprano del COVID-19. Así lo informó Alexander Ganshi, asesor del despacho superior del Ministerio de Salud. El funcionario también dijo que se cuentan con 15.000 dosis de molnupiravir y remdesivir como tratamientos complementarios contra el COVID-19, y es importante recalcar que estos 3 medicamentos presentan mecanismos de acción distintas, por lo cual no se pueden mezclar. La aspirina, la píldora del Paxlovid, está aprobada por
la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos y está recomendada para pacientes diagnosticados con COVID-19 en estado de gravedad o amenaza de muerte. Una píldora corresponde a un ciclo de 5 días y es administrada vía oral. Con esta información retornamos al estudio. Era el reporte de nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, Ángel Velázquez, con este tema que es importante para toda la población trina. Pero nuestro tema se mantiene: el ejercicio del periodismo en el mundo y las limitaciones a la libertad de prensa que existen en diferentes contextos. Hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Vamos a recordar las redes sociales, Trina. Así es, @TrinaAcevedo, @JEnriqueRobles y @TrinaAcevedo. Quédese porque al regreso vamos a revisar la situación en Ucrania porque es muy importante lo que vamos a estar revisando. Se estima que son al menos 8 periodistas que han sido asesinados en este conflicto. Así que bueno, vamos a revisar también otras cifras que tienen que ver con lo que sucede en esta tensión entre estos dos países al regreso.